La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Efesios capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versículos seguramente, algunos sueltos, pero sígame desde el principio del versículo 1 al versículo 10. Pasaje famoso para los cristianos de tiempo. Cualquiera que haya hecho un discipulado le han enseñado o se ha aprendido algunos versículos de memoria de este pasaje que vamos a leer, y desde ahí es que quiero partir. 2:1 de Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa en esa parte. Por eso que están oscuros ahí, me olvidé de decir eso, porque ahí donde el volcán estaba chorreando todas las cosas, justo ahí arriba de sus cabezas. Sigo. Hasta ahí estos primeros 4 versículos que leí. Muchos de los mensajes tradicionales de la iglesia pentecostal, de la iglesia evangélica en general, giran alrededor de algunas de estas palabras. Parten de la idea de decir que ustedes eran hijos de ira, o hijos de condenación, o que vivían en sus delitos, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Todas esas situaciones que algunos las han tenido que sufrir seguramente. Algunos habrán hasta pasado tiempos y tiempos donde le han hecho creer que tenían que seguir pasando el Calvario o la cruz, como Jesús le dijo a los fariseos, hablándole de la manera en que los fariseos predicaban para ganar convertidos, o sea, lo que la Biblia llama prosélitos. Si usted vio esa palabra en la Biblia, prosélitos son personas que se convertían al judaísmo. Entonces, la manera en que ellos les predicaban, Jesús les dice: ustedes recorren toda la tierra buscando a alguien para convertirlo, para hacer un prosélito, pero una vez que lo ganan, lo hacen, dice, hijo del infierno, lo condenan y le ponen cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden cargar, pueden llevar, porque les ponían un montón de reglamentos y leyes encima. Lo mismo nos ha pasado, lo mismo algunos han sufrido, ese tipo de cargas dentro de la iglesia, esas situaciones de tener que, si yo me convierto, si yo estoy en una iglesia, entonces todo esto no puedo hacer. No creo que haya sido solamente a mí, sino que más de uno habrá tenido la experiencia que cuando uno empezaba en sus primeros pasos con el Señor y se comunicaba con algún amigo o estaba con algún conocido y le hablaba de la iglesia, en mi época lo primero que me preguntaban era: vos sos de los de Jiménez, ¿no? Porque era el referente clásico en los 90, era el pastor Héctor Jiménez. Y lo segundo que te preguntaban es: no, pero no podés hacer nada, te prohíben todo, no podés tomar, no podés salir, no podés fumar, no podés bailar, y un montón de otras cosas que muchos de los que se han convertido, yo diría, en los últimos 10 años, capaz que ni siquiera han conocido esa clase de enseñanzas. Entonces nos pasaba lo mismo, nos ponían cargas sobre nuestros lomos que para algunos eran difíciles de llevar, y muchas de esas venían con mala enseñanza, o sea, con una enseñanza distorsionada, tomando pasajes como este que yo acabo de leer, y diciéndonos: tenés que vivir de esta manera porque vos sos un hijo de condenación, vos sos un hijo de ira, porque debés permanentemente estar llorando delante de Dios. Pero este pasaje dice: ustedes eran, no dice son, sino dice que eran. Está haciendo una referencia solo a un cambio de vida, a la transformación que hubo cuando llegamos a Jesucristo. Cuando usted se convirtió, cuando usted recibió al Señor en su corazón, algún cambio empezó a suceder. Si no pasó ninguno, tenemos un problema grave, pero algún cambio tiene que haber sucedido. Normalmente, algo no es lo más importante, pero lo más simple que empieza a cambiar, cambia su forma de hablar, cambia su forma de vestirse. Eso no es señal de nada, ojo, no se atasque por ahí, eso no quiere decir nada. Pero es algo que simplemente uno se acostumbra, de la misma manera que si uno aparece una moda, porque en la tele o en la calle o en algún lado lo vio,
a Juan Monchito que se puso un cuchuflo verde y primero parece ridículo, después son 2, después son 3, cuando son 4 te dice, ¡ay, queda lindo el cuchuflo! Y usted ya es el quinto con el cuchuflo verde, después que es fashion ponerse el cuchuflo verde, así es la moda, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con eso, uno empieza a estar en un ambiente distinto, empiezan a hablar de otra manera. Nosotros no tanto, porque no parecemos tan evangelios, ¿vio? Algunos, ponele. Pero uno empieza a cambiar ese léxico, esa forma, su vestimenta, la manera de comportarse, hermano, hermana, nadie es primo, todos son hermanos. ¿Cómo es la frase más extraña para los demás? El mundo. Cuando usted le habla a una persona que no conoce a Dios y le dice el mundo, dice, yo no soy del mundo, digo que sos marciano, te dice. Medio marcianos son ustedes, sí, pero ese tipo de expresiones que nosotros nos vamos incorporando y nos acostumbramos. Imagínense en mi caso, 23 años en la iglesia, entonces hay cosas que uno ya las tiene incorporadas, no las piensa, determinada forma de hablar. Pero el otro, el que no sabe, lo ve a usted como un bicho raro, o sea, usted es un bicho raro. Algunos son más bichos y otros son más raros, pero ustedes son un bicho raro. Todas esas cosas que vamos incorporando nos llevan a cambios en nuestra vida. Pero los cambios en nuestra vida, para que den un resultado, no tienen que ser solamente de forma, sino que los cambios en nuestra vida tienen que ser de fondo. Un cambio se llama un cambio estructural. Usted en una casa puede hacer un cambio de forma, puede hacer un cambio de fondo. Puede pintar la pared o puede arreglar los cimientos. Puede simplemente cambiar la ubicación de algunos ambientes o puede cambiar las cañerías que están tapadas. Es un cambio de fondo o un cambio de forma. Lo que va a hacer, lo que va a decir si la casa está nueva o no, no es que le cambie el color. Lo que va a hacer que la casa esté nueva es si, por ejemplo, como dije recién, usted de golpe le cambió todas las cañerías porque estaban todas tapadas. Ahora tiene años más de existencia. Sigo leyendo desde el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelvo a leer y preste atención, versículos 6 y 7. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, y repito nuevamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículos 6 y 7, lo primero que le hice repetir, dice que nosotros estamos en un lugar específico. Dice que estamos sentados ¿dónde? ¿Dónde está sentado usted? Son todos mentirosos porque yo los veo que están sentados acá, están en la iglesia, están al lado uno de otro. Entonces, ¿están acá o están en lugares celestiales? ¿Dónde está sentado? ¿Y quién tiene razón, la palabra o yo? Entonces usted no está sentado acá. ¿Qué conflicto, no es cierto? Tenemos un conflicto con la palabra me dice que yo no estoy acá, sin embargo usted está acá. O la palabra miente, o hay algo distinto, hay algo a lo que yo no alcanzo a comprender, y eso que no alcanzo a comprender es lo que tengo que activar para que mi vida cambie de verdad. Lo que el apóstol Pablo, lo que Dios dice, no es que usted sea un ente sobrenatural que no tiene cuerpo ni forma y que se traslada de un lugar a otro como un espíritu o como un fantasma, porque algunos son bichos raros y algunos son medio fantasmas también. Sí, aquí fantasmas son esos que los ves, hoy los ves, después no los ves, aparecen de tanto en tanto, pues esos son medio fantasmas, pero eso es otra clase otra raza distinta. Lo que está diciendo el Señor es que aunque yo esté acá, físicamente yo esté acá, porque usted físicamente está acá, al haber llegado al Señor, al haber hecho entonces esa transformación que el versículo 8 dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe, dice que su vida transformada ahora está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
Por lo tanto, aunque usted esté transitando en la vida terrenal, su vida espiritual está asentada en lugares celestiales junto a Dios. Cambia la visión, cambia la óptica, cambia el enfoque, cambia hasta los problemas. Si usted mira los problemas en forma terrenal, los va a ver grandes, pero si los mira en forma espiritual o en forma, digamos, aérea, los va a ver muy pequeños. Si usted mira las cosas como sentado al lado de Cristo, no va a ver los problemas como conflictos grandes, como los solemos ver. Que nosotros vemos los conflictos como que son más grandes que nosotros mismos y somos los mismos que hacemos realidad esa palabra que dice que nos ahogamos en un vaso de agua, algunos en una gota de agua, porque vemos las situaciones que nos sobrepasan. Pero si estamos sentados en lugares celestiales, cuando yo viajé en avión la primera vez, si estábamos volviendo a Buenos Aires, la primera vez en un viaje internacional, cuando estábamos llegando a Buenos Aires, en mi poca experiencia, o mejor dicho, en mi inexperiencia, en mi ignorancia y en mi brutalidad o burralidad, yo estaba seguro que eso que estaba viendo era la pista de aterrizaje, porque veía las dos líneas paralelas y, ya está, menos mal que estaba solo, ¿no? Que no tenía con quién pasar vergüenza. Claro. Entonces yo miraba así, tras que las ventanillas del avión no se ve nada, miraba así y veía las dos líneas así transversales iluminadas y decía, ya llegamos, es la pista de aterrizaje. ¿Qué pista de aterrizaje? Era la General Paz. Que sobrevolando Buenos Aires, una línea recta con dos líneas de luces, claro, parecía otra cosa. Mire cómo cambia la visión, cómo cambia el enfoque cuando usted está en lugares celestiales. Hacia eso debemos anhelar, porque Dios dice que usted, aunque está acá, usted no está acá, usted está allá. Versículo 8 y 9, versículos 6 y 7, dice, vuelvo a leer esa parte, que para qué estamos en lugares celestiales, del 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, para mostrar, o sea, en los siglos venideros, quiere decir las épocas posteriores, en los sistemas sociales posteriores, para que vean, mirando su vida, que usted no está viviendo como las gallinas en el gallinero, sino que usted está viviendo como las águilas en las alturas. Porque usted no está sentado en su casa, sino que está sentado en lugares celestiales. Aunque su casa tenga piso de tierra, aunque en su casa tenga techo de chapa, aunque tenga cucaracha caminando por las paredes, usted no está sentado ahí, sino que está en lugares celestiales. Ahora, yo pregunto, ¿cómo los ven los demás? Porque me dice el versículo 7 que es para mostrar. Y para mostrar la abundancia de la gracia de Dios. ¿Cómo lo ven los demás? ¿Lo miran a usted y qué ven? ¿Un águila o una gallina piojosa que le faltan plumas? También podría ser que usted de golpe me diga que bueno, pero esto me está hablando, usted pastor no entiende, usted es muy materialista, eso me habla de lo espiritual, porque habla de la salvación por gracia. Puede ser, pero para eso le tengo otra historia, Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otro pasaje con los cuales nos pegaban en la cabeza. Tenés que andar derecho porque si no, fuiste. No mires un poquito para allá porque si no, gañote. No te desvíes para el otro lado porque Dios te castiga. Una de las cosas que tenemos que llegar a ver, ahora sigo, no era eso la idea, lo que le quería decir, que muchos de esos pasajes que nos han enseñado como que eran solamente condenación, en realidad son la puerta de entrada a una palabra de bendición. Pero a veces nos quedamos solamente con la parte amarga, porque de esa manera, como ocurre en la fe, ocurre en la iglesia, ocurre en la religión, ocurre en la escuela, ocurre en la política. Si se ejerce presión, entonces y miedo, con presión y miedo, se mantiene a la gente cerca. Pero a Dios no se lo sigue por miedo. A Dios se lo sigue por amor, a Dios se lo sigue por fe, a Dios se lo sigue por convicción. Sigo leyendo el pasaje este. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, empiezan los palazos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué palabra dice su Biblia ahí?
en medio de la cual resplandeces, ¿como qué? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es un luminar o una luminaria o luminares? ¿Qué son? El alumbrado de la calle, dice Guillermo, y es a lo que precisamente se llama luminaria o cualquier tipo de iluminación. O sea, que aquello con lo cual supuestamente me están condenando y me están dando un palo para que yo ande derechito y viva en la plenitud de la santidad, lo que en realidad me está diciendo es que todo eso que Dios me hizo en mi vida y a lo que me lleva es para que yo resplandezca. Resplandezca. Antes le pregunté cómo lo ven. Usted me dijo que era espiritual. Bueno, esto no del espiritual no tiene nada. Antes le dije cómo lo ven. Y ahora, los que lo miran, ¿qué ven? ¿Lo ven resplandecer? ¿O ven una lamparita de 25 ya de los viejos almacenes eso de barrio que usted entraba y tenía que se veía más afuera que adentro, ¿se acuerda? Que hasta ni las telarañas se veían, esa lucita naranja, fea. O usted resplandece, usted brilla como una lámpara que da 300 watts de luz, como cualquiera de las que tiene encima de su cabeza. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo lo ven los demás? Porque si resplandece, dos cosas tienen que pasar. Si usted resplandece como un luminar, como una luminaria en el mundo. Porque no es para que viva dentro de su casa encerrado sin codearse con la vecina que es chuma o con la otra que es un banda. O la de enfrente. Me quedé con eso por una nota que vi hoy en el diario en Brasil. Ahí surgió un movimiento fanático cristiano donde andan los evangélicos de Brasil, andan apedreando un banda. No, no está bien, no digas. Pero son medio fanáticos. Entonces contaba que había una iglesia, no, que había una casa, una mujer que era un banda y toda su familia, y enfrente le pusieron una iglesia. Encima contaban la historia la familia de la mujer, o sea, los Umbanda contaban. ¿Cómo cambia el argumento cuando estamos del otro lado? Qué feo que sonaba. Entonces, y la mujer, la Mai, murió de un infarto, porque era anciana. Pero la gente, la hija, dice, no, son los de la iglesia de enfrente, que se la pasaban todo el día gritando y todo el día diciendo, fuera Satán, fuera Satán, fuera Satán. Y que venían a mi casa y que le gritaban a mi mamá. Y que anteanoche hicieron una vigilia toda la noche y se la pasó. Yo me imagino lo que habrá sido eso, ¿no? Una vigilia de guerra espiritual, venían echando demonios por todos lados. Pero siempre que algún evangelio hay, habrán ido directamente a luchar con el diablo. Y no se conformó con quedar en su casa y le habrán ido a golpear a la vieja a la puerta y le habrán gritado y capaz que... O sea, para mí se murió espiritualmente, en realidad. O sea, la mató la oración, pero ella un infarto. Entonces no tenemos que llegar a eso. Vuelvo para esto. Sí, por eso dije, para acá. Usted no está para simplemente vivir encerrado en su casa, como creían los monjes de la Edad Media, que tenían que vivir en conventos para no contaminarse con el mundo, que ahí nacen los monasterios de clausura, monjes y monjas viviendo apartados del mundo para no contaminarse. No, señor. Usted es un luminar, una luminaria en el mundo. Entonces, si usted lo fuera, dos cosas tienen que pasar. Primera, mire las lámparas del techo, por favor. ¿Qué le pasa cuando mira las lámparas? Encandila, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que cuando alguien te mira, ese otro tiene que sentirse encandilado por ver lo que surge de tu propia vida, por la transformación de tu vida. Y lo otro que tiene que pasar, ya que vos sos un luminar, es que donde estás hay luz. Donde no estás, están en las tinieblas. Esas dos cosas, encandila y donde estás, la luz inunda todo ese lugar alrededor. ¿Sucede eso con su vida? Aquellos que lo ven, ¿quieren ponerse cerca porque hay luz que emana de usted? Aquellos que lo miran, ¿se pueden sentir abrigados por el calor de la luz? ¿O aquellos que lo miran? No está el aire acondicionado. ¿O aquellos que lo miran les da pena su condición?
Porque si nosotros tenemos que ser de ejemplo, iluminar y de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz, y tenemos que ser los que alumbramos el camino para el mundo, tu vida, tu testimonio, tu transformación, tu conversión, el cambio que Dios hizo en vos, ¿es tentador para el otro? ¿Sí? ¿Quieres ser igual a vos? Sigo. No sé cuánto más voy a seguir. Capítulo 4 de Efesios. Volvemos para atrás. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y hasta acá usted pensaba que yo le estaba hablando del pecado, ¿no? O que lo estaba retando porque su vida era una vida medio floja. Perdón. Los creyentes que están escuchando o recibiendo el mensaje del capítulo 4 de Efesios, ¿qué relación tendrán con los del capítulo 2? ¿Qué piensa usted? ¿Qué relación había entre los creyentes del capítulo 2 y los creyentes del capítulo 4? Para usted son los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué son los mismos? Yo estuve tentado, no lo hice por tiempo, porque si no, un día le cuento, un día me mandé una maldad hace como tres años atrás y prediqué, el mensaje fue muy corto en un culto de oración, no fueron ni 10 minutos, pero para predicar esos 10 minutos leí 4 capítulos corridos, sin parar, buscando una palabra que se repetía a lo largo de todos esos capítulos. Y hoy casi leo todo el libro de Efesios y Filipenses todos juntos. Las cartas que se entregaban a las iglesias no estaban divididas por capítulos y versículos, eran pergaminos, rollos completos, como cuando vos te llega una carta. En la época bíblica, yo le cuento, capaz que usted no sabe, pero para que se ponga en sintonía, no había celular. Facebook no existía, de verdad, algunos piensan que Facebook existe no. Algunos dicen que si no estaría Facebook se mueren, piensan que no. Antes no existía. Twitter tampoco existía. No, esas 3 cosas no estamos bien, ok. Entonces la gente utilizaba algo que se llamaba cartas. El correo se llevaba a mano la mayoría de las veces. A mano en la mayoría de las veces. Así que cuando alguien escribía una carta y le iba a mandar una carta a alguien, se tomaba tiempo para escribirle. Primero porque le iba a tardar como 15 días, un mes en recibirla. Y hasta que vuelva a escribirle podía tardar un montón de tiempo. Así que se ponía a escribir. Desde el primer versículo hasta el último, en el caso de Efesios, por ejemplo, los 6 capítulos del libro de Efesios están dirigidos a una iglesia, a la misma gente, al mismo grupo y de corrido. Pero a esa gente, Pablo primero les dice, ustedes son salvos por gracia. Dios los salvó. Y a ellos mismos después les dice, a los mismos que les dice, Dios los salvó, les dice, salgan de la vanidad de su mente. O estará invertido. Si Dios te salvó, que ya te cambió. Le tengo una mala noticia. Encima son las 10 de la noche ya. Salvación no es igual a conversión. Alguien me preguntó estos días, que fue lo que le dije, lo que me hizo carburar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso Dios no es capaz de que así cambie las cosas? Y sí, Dios así cambia las cosas. Así hizo todo. Dios hizo así, hizo el mundo. Hizo así, hizo el sol, la luna y las estrellas. Hizo así, aparecieron los animales. Hizo así, aparecieron las plantas, los mares, el cielo, todo. O sea, Dios puede hacer todo instantáneamente. Pero algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida como luminaria en el mundo, nuestra vida como transformación a los demás, el cambio que tenemos que dar para ser aquellos que le mostramos a los demás la abundancia de Dios, no depende de Dios. Depende de nosotros.
Y creemos que porque estamos con Dios nos convertimos. No, Señor, usted no se convirtió. Hay muchos que son salvos y no están convertidos. Y salvo es recibir a Cristo en el corazón y tener la entrada a la vida eterna. Convertido quiere decir cambiar su vida. Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, 1 y 2, Corintios, 1 y 2, Gálatas. Pablo le habla a todas personas creyentes salvos. Y a todos ellos les dice, cambien su vida. A los salvos. Pero los salvos creemos que alcanza simplemente con haber recibido a Cristo en el corazón. No. Es necesario una transformación, un cambio en su mente. Vuelvo a leer el versículo 17 que estaba leyendo. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Me voy a reír un poquito con la pastora. ¿Puedo, amor? Decir que sí, si no se... Gracias. Les conté el sábado que tenemos una rata apestosa en mi casa, ¿no? Les conté. Hoy le dije a la nena que se llama de nombre Rata, apellido Pestosa. Bueno. Las nenas juegan todo el tiempo con la cosa esa. Y esta mañana se lo pusieron de la bandeja del mate a la pastora. Y querían que lo agarre, qué sé yo. Entonces yo estaba pensando solamente, mientras yo veía la situación, pensaba, ¿qué sucedería si el bicharraco ese, porque vieron que son súper inquietos, ¿no? Si el bicharraco ese, porque era simplemente se le sube a la manga o algo. ¿Cuál es el gesto que usted haría? ¿Cuál sería su actitud si de golpe una rata, en un hámster no pasa nada, piensa que es una rata, se le sube encima o una cucaracha se le prendió al pantalón o a la campera o al pullover o un mosquito le anda revoleando por la cara? ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que hace? Hay un gesto automático que hacemos cuando algo nos repugna o nos da asco o simplemente nos da rechazo. Automáticamente uno se lo... Despójense del viejo hombre. Eso quiere decir. Para Dios, una vida viviendo a la manera antigua es lo mismo que un ser inmundo que está metido dentro tuyo. Y en realidad, no les quiero complicar un poco la cabeza con eso, pero en realidad vivimos así. Vivimos con un ser inmundo a cuestas, vivimos con un muerto sobre nuestros hombros. Y ese muerto es lo que más adelante dice, creo que en Gálatas dice, que debemos sacar de nuestras vidas al hombre muerto. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Hay un ser inmundo que está pegado arriba nuestro y a veces nos hace dar olor a muerte. Pero usted tiene que mostrar al mundo la vida de Cristo y la abundancia, y tiene que mostrar al mundo que usted es una luz que alumbra para que otros vean la gloria de Cristo. Para que a través de su vida otros se vean. Es necesario que cambien su mente. Verso 23. Creo que voy terminando, me parece. El 22 decía, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de... Renuévense en el espíritu de vuestra mente. O sea, cambien su cabeza. Cuando nosotros pasamos por el proceso de querer cambiar nuestra mente, nos encontramos con un choque espiritual interno, un choque que parece la esquizofrenia, pero es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que pueda cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque si usted no cambia su mente, pero si usted recibe a Cristo en su corazón, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, anóteselo, dice que el que está en Cristo es... ¿Cómo saben versículo? Qué lindo. El que está en Cristo es nueva criatura. Entonces usted recibe a Cristo en su corazón, pero tiene una mente
atrasada, con pensamientos atrasados, con una forma de ver las cosas distintas, termina siendo una nueva criatura con mente vieja. Termina pareciendo a una de esas bebés que tienen como 850 años y parecen, ¿vio? Que cuando las enfocan de cerca uno se asusta, pero que se estiran y se estiran. Y se estiran de tal manera que se deforman, entonces hacia afuera se ven jóvenes, por decir. Pero hacia adentro el tiempo pasa igual. Como dice la pastora, dice algo que es real, real. Las manos y el cuello no se puede disimular. Hay un par de las famosas cuando le sacan una foto de esas scratches medio malos, mírele las manos a Mirta Legrand, sin ir más lejos, pobre. Ojo que yo la defiendo mucho, pero una mujer de 88 años que se mueve como se mueve, habla como habla, tiene la postura que tiene, a ver si usted llega a esa misma forma, Ojo que hay que llevarlo y no importa, ay, no hace nada, no importa que no haga nada, no interesa. Su cabeza ya podría estar volada, su cuerpo ya podría no responder, y sin embargo la tipa está parada firme ahí con una mente renovada, aunque su cuerpo es antiguo. Es necesario que nosotros transformemos nuestra mente, si no somos esos seres, parecemos zombies, muertos vivientes, creyéndonos con una vida nueva, pero sin el cambio real que Dios quiere para nosotros en nuestro interior. ¿Dónde me quedo? Volvamos al capítulo 2 y después 2 versículos más terminamos. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le decía recién que el proceso del cambio a veces puede ser difícil, a veces nos lleva a un choque interior. Y es totalmente comprensible. Hay un refrán que dice que al perro viejo, a ese no se lo sabe. No, ese no. Bueno, o al caballo viejo, ¿cómo era? No, qué caballo regalado. Ese que no se le puede enseñar, ¿cómo es? ¿Caballo o perro? Al perro viejo no se le puede enseñar truco nuevo, ¿vio? Que sabía. Bueno, lo mismo, la misma situación. Hay cosas que usted en su mente vieja, las tiene incorporadas desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces es muy comprensible que cuando ahora quiera meter un concepto nuevo, el interior hace fuerza. Se activa todo el sistema de defensa espiritual, como cuando se produce un rechazo por un trasplante, cuando lo mismo, se quiere hacer un trasplante de un concepto y todo tu espíritu dice, fuera, 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 fuera. Entonces, si alguno fue formado con ese mismo concepto de ustedes que son los hijos de ira, de condenación, y que tienen que pasar hambre y necesidad, y que tienen que vivir, y que solamente Cristo quiere que pasemos aflicción, y que tenemos que pasar y tiene ese concepto de conformarse. Uno de los versículos que iba a leer, que ya no lo voy a hacer, más adelante, capítulo 4 de Filipenses, dice Pablo contando su vida, dice, contento con lo que tenés ahora. Contento. Una cosa es estar contento, otra cosa es estar resignado. Una cosa es estar contento, decir, gracias Señor por lo que tengo, y otra cosa es creer, Señor, no puedo tener más que esto. Son dos conceptos totalmente distintos. El mismo Pablo que dice, contento con lo que tenés ahora, dice, prosigo a la meta, me extiendo a lo que está adelante. Me extiendo a lo que está adelante. El mismo Pablo que le da gracias en Filipenses capítulo 4, le da gracias a las iglesias de Tesalónica porque le enviaron a él, dice, provisión. Y dice, no porque tenga necesidad, dice él. No porque tenga necesidad, porque tengo en abundancia. Y no le estoy pidiendo para que me den, para yo suplir mi necesidad. Les pido para que ustedes tengan fruto, le dice. Léalo Filipenses capítulo 4, el resto del capítulo. Y ahí entra el versículo ese famoso, donde nos tomamos equivocadamente. Dice, porque sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad, en todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las pasé todas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es necesario
cambiar mi mente. Hasta que no cambie mi mente, no puede cambiar mi vida. Es normal, le decía, que esos conceptos luchen por cambiar. Usted tiene que luchar por permanecer. Si esos conceptos quieren quedarse ahí, usted tiene que decir, no, la palabra de Dios dice esto. Renuncie a los conceptos antiguos, renuncie a los pensamientos anticuados, renuncie a los pensamientos de necesidad. Dios no es un Dios de necesidad. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios de cielos abiertos. Dios es un Dios de caminos abiertos. Si no es solamente una cuestión de concepto, puede ser una cuestión de que usted no ejecuta lo que tiene que ejecutar. Hebreos capítulo 11, terminamos con ese versículo. Versículo 6, búsquelo por favor. Terminamos con eso. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, ¿qué dice? ¿Cómo empieza? ¿Qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Tírame letra que no me acuerdo. ¿Por qué dice? Porque es necesario, como decía el profeta riojano, es necesario. ¿Ese te gusta? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está. Y no dice solamente eso, dice algo más. Y que Él es, ¿sabe lo que significa galardonador? No tienen ni la menor idea. Va a mandar fruta. Galardonador significa que Él lo premia. Galardón es como cuando se le pone la medalla aquel que ganó la carrera, ¿vio? No es merecedor. Bueno, ganaste, sí, te da un trofeo, te pone una medalla, te pone un sello en la frente, no sé lo que quiera. Te pone como el caballo que ganó la rural. Eso es un galardón, un premio que te dan. ¿A quién se le da? A aquel que cree que fue a Dios. Es necesario que le crea, necesario que le crea y que Él es galardonador. Galardonador, que le va a dar. Puede ser que usted se conforme con su situación, como lo decía el apóstol Pablo, pero tiene que avanzar más porque Dios tiene más para darle. ¿Por qué Dios tiene más para darle? Porque Dios quiere que su vida sea un luminar en el mundo. Dios quiere que su vida resplandezca. Dios quiere que su vida muestre a los demás la abundancia de la grandeza del poder de Dios. Y no simplemente que lo vea, el pobre hermanito, él tiene necesidad, por eso va a la iglesia. Sí, porque era borracho, se drogaba, no sabe cómo era. No pero desde que va a la iglesia, me contó un testimonio un chico hace unos días, que en el barrio le dicen, Dieguito, ¿cómo cambiaste vos? Antes eras terrible. Siempre está la lengua piperina por ahí. Pero no alcance con que digan, como dice más adelante el libro de Efesios, el que roba no robe más. No alcance con que digan, ahora no roba, porque no robar es normal, le digo, le cuento. No robar es lo normal. Es necesario que digan, mirá cómo cambió su vida. Mirá cómo andaba en bicicleta y anda en auto. Mirá cómo andaba desesperado todo el día buscando el mango y ahora ya está tranquilo y tiene un trabajo mejor. Eso es lo que usted tiene que hacer, cambiando su mente. Cambiando su mente. Es fundamental y necesario. Vamos a dejar acá, póngase de pie. Y yo le voy a pedir que haga de suya esta oración en esta canción. Discúlpeme si nos extendimos, no quería cortar esto, empezamos tarde, tenía la necesidad de transmitir esto a su vida. Es más, si usted me lo permite, quisiera orar unos minutos por usted. Así como estamos, pasen al frente, acá viene arrincónense acá, interesa cómo, tómese estas palabras con sus manos levantadas, haciendo suya esta letra, diciéndolo, quiero levantar a ti mis manos y
y diciéndole a Él: creo en ti, Señor, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor, y lo que vas a hacer en mi vida. Pero es necesario que usted haga algo tras lo que Dios va a hacer. Es necesario que le crea y es necesario que actúe, que active su fe, que cambie su manera de pensar y se vea como un hombre y una mujer conquistador y victorioso. Que ya no se vea como un pecador agradecido. Dios ya lo limpió, Dios ya lo lavó, Dios ya lo cambió, Dios ya lo transformó, Dios ya lo levantó. No se puede estar toda la vida con pañales. Hay que ponerse ropa nueva. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.